Bien, buenas tardes con todos de parte del Instituto Espinosa de los Monteros. Sean bienvenidos a esta capacitación en el software AutoCAD. Mi nombre es el arquitecto Kevin Yepes y vamos a dar inicio a esta capacitación. Bien, unas indicaciones generales antes de dar inicio. Recuerden que no es necesario activar su cámara. Pueden activar su micrófono en caso de tener alguna pregunta. En caso de que no tengan ninguna pregunta, tienen que deshabilitar su micrófono. Igualmente recuerden que pueden escribir la pregunta directamente al chat, que yo siempre estoy revisando en caso de que tengan alguna duda. Igualmente recuerden, por favor, registrar aquí en el chat colocando su nombre y su apellido para registrar la asistencia. Bien, vamos a dar inicio. Bien, Hola, con respecto al software AutoCAD, arquitecto. en este caso nosotros vamos a tener Parece que estás a 5 punto días de de comenzar una capacitación. capacitación. Las clases van a ser Es genial que 100% estés online. recordando a los Igualmente todas las participantes que no clases es van a ser necesario en activar vivo. sus Recuerden cámaras, que cada una de ya que las esto clases puede que ser una nosotros vamos a preferencia tener para van a ser algunos. igualmente con respecto a Además, la parte práctica en lo que pedir el apellido corresponde para la a lo que es asistencia el es una software práctica común AutoCAD. para llevar un Igualmente registro recuerden que adecuado. todos los días ustedes Si tienen que necesitas registrar más la ayuda con asistencia alguna otra directamente en el indicación o chat. contenido específico Bien, ¿qué es para lo tu que nosotros capacitación, vamos a aprender en este curso? estaré Bien, encantado de nosotros vamos a ayudarte. aprender tres aspectos Buena suerte con tu fundamentales sesión. acerca el dibujo y la precisión, en el cual nosotros vamos a aprender y adquirir las habilidades para crear dibujos técnicos precisos utilizando herramientas de dibujo, aplicando todas las medidas de restricciones para garantizar los diseños con una mayor exactitud. Igualmente lo que sería la gestión de capas en anotaciones, en el cual vamos a desarrollar habilidades en la organización de dibujos mediante capas y la edición de anotaciones, cotas, textos descriptivos para una documentación técnica efectiva. Y también vamos a desarrollar la habilidad para crear plantillas personalizadas y dominar las técnicas de impresión de nuestros planos o proyectos que estemos desarrollando. Igualmente es esencial que nosotros para producir todos estos elementos hagamos un compendio general de todos estos conocimientos que vamos a adquirir para exportar como tal un proyecto en una alta calidad. Bien, con respecto al temario de esta capacitación, nosotros vamos a ver 6 aspectos fundamentales. Como punto número 1, nosotros vamos a hablar acerca de la introducción, donde vamos a hablar temas generales sobre el programa AutoCAD, conceptos básicos, cómo descargar e instalar el programa, cuál es el funcionamiento, el manejo de la interfaz, cómo incluir comandos y acerca de lo que es la configuración de unidades y el trabajo sobre las coordenadas. Dentro del punto número 2, herramientas de dibujo, nosotros vamos a ver todas las herramientas necesarias para realizar cualquier tipo de dibujo, las cuales son puntos, líneas polilíneas, círculos, arcos, etcétera. Igualmente vamos a ver lo que sería la representación como tal de texturas o lo que se conoce como sombreados y degradados. Igualmente en las herramientas de modificación, una vez que nosotros ya desarrollamos cada uno de los objetos que vamos a crear en AutoCAD, podemos empezar a realizar unas ciertas modificaciones a cada uno de estos elementos, como mover, girar, copiar, simetría, empalmar líneas, escalas, matrices, etc. Bien, tanto en dibujos de herramientas de dibujo, perdón, en herramientas de modificación, nosotros vamos a ver también herramientas secundarias que si bien es cierto, no suelen utilizarse normalmente, pero en esta capacitación nosotros vamos a tomar mucho en cuenta cada una de estas herramientas. Bien, igualmente vamos a ver cómo crear, editar capas, cómo manejar directrices, cómo establecer los criterios para crear diferentes tipos de textos, cómo insertar tablas y cómo obviamente empezar a desarrollar cada uno de los órdenes que tiene el trabajo en AutoCAD, que es con respecto a las capas. Bien, igualmente nosotros vamos a aprender cómo desarrollar bloques de mobiliario, cómo crearlos, cómo descargarlos, cómo instalar y cómo nosotros vamos a crear nuestra propia librería. Y por último, entre planilla e impresión, nosotros vamos a aprender cómo crear nuestras propias presentaciones, cómo definir nuestra propia lámina, nuestra propia tarjeta, dependiendo qué tipo de proyecto nosotros estamos desarrollando. Bien, con lo que respecta al curso en AutoCAD por parte de Espinosa de los Monteros, se cuenta directamente con la certificación y respaldo del Ministerio del Trabajo. Yo igualmente tengo capacitación o estoy avalado directamente del Ministerio del Trabajo para dar lo que sería esta capacitación.
Bien, vamos a dar inicio a lo que sería el primer punto llamado acerca de la introducción. Bien, cuando ustedes escuchan AutoCAD, si bien es cierto, durante muchos años ya se ha podido observar que la utilidad del funcionamiento de los programas asistidos por ordenador en el área laboral ya se ha vuelto muy necesaria, porque nosotros en algunos momentos, a veces siempre coincidimos, tenemos una idea de qué es lo que queremos desarrollar, pero si no tenemos el buen dominio de estas herramientas, no vamos a poder lograr. Y si bien es cierto, ha habido una evolución importante en los últimos años, donde hemos pasado del dibujo realizado a mano al asistido por ordenador, en el cual, si ustedes hacen una referencia, las siglas CAD hacen referencia directa a lo que es este concepto. Bien, igualmente el diseño de productos, de proyectos que nosotros vamos a realizar en AutoCAD siempre va a implicar algún tipo de integración de métodos computacionales a través de nuestro sistema basado en procesadores informáticos que hace referencia directa a nuestras computadoras. Bien, inclusive AutoCAD desde su creación en 1982 siempre ha utilizado estas referencias como el dibujo para crear cualquier tipo de proyecto relacionado con las 2 dimensiones y 3 dimensiones. Actualmente este software es desarrollado por la empresa Autodesk, en la cual aquí ya podemos hacer referencia a cuál es más bien el significado de la palabra AutoCAD. Auto hace referencia a la empresa Autodesk y CAD a lo que sería la traducción en español por diseño asistido por computador. Bien, igualmente la empresa Autodesk cada año lanza un nuevo producto o actualización de los productos que éste ofrece, pero en caso de AutoCAD, en los últimos años ya se viene manejando con parámetros de funcionamiento y de comandos normalizados, por lo cual yo les hago una recomendación que no es necesario cambiar de una versión a otra más actual, porque realmente los cambios significativos que existen de las versiones más nuevas solamente es en el apartado visual, tal vez el cambio de color del logo, algún otro tipo de referencia con respecto a la apariencia del programa, más no el funcionamiento. Porque realmente desde la versión de 2018 hasta la actual versión, que es el AutoCAD 2024, todo el funcionamiento, todos los comandos, todos los paneles de herramientas, todo el manejo de la interfaz sigue siendo la misma. Bien, igualmente con el lanzamiento de los dispositivos móviles como los smartphones, las tablets, la empresa Autodesk ya se vio obligada a desarrollar aplicaciones compatibles para estos dispositivos. Inclusive yo les invito a que hagan la prueba y descarguen la versión de AutoCAD para sus celulares. En la tienda de aplicaciones ustedes colocan AutoCAD y pueden descargar esta versión completamente gratuita, entre comillas, pero aquí realmente parte de un problema bastante grande. Si nosotros queremos utilizar todas las funciones completas de lo que sería software AutoCAD en un dispositivo móvil, eh, hay una opción ahí, dice que nosotros deberíamos pagar un valor adicional para utilizar esas funciones. Pero AutoCAD en un dispositivo móvil, yo les sugiero que nosotros utilicemos, en el caso de que, por ejemplo, no podamos llevar nuestra computadora a nuestro lugar de trabajo, o tal vez estamos en algún lugar en donde necesariamente, o más bien obligadamente, no tenemos que llevar como tal nuestra computadora por cuestión de seguridad, desplazamiento, etcétera. Entonces, yo les recomiendo que AutoCAD en el dispositivo móvil utilicemos solamente como una herramienta de visualización de nuestros archivos. Podemos trabajar en nuestras computadoras y abrir directamente nuestro archivo para revisión dentro de nuestros dispositivos móviles. Pero si nosotros queremos utilizar todas las funciones completas y avanzadas, obviamente vamos a tener que descargar una versión para nuestras computadoras. Bien, ahora, antes de pasar a lo que sería el proceso de descarga e instalación del programa, es importante que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son los requisitos que deben tener nuestras computadoras para instalar el programa. Bien, con lo que respecta a las indicaciones que marca en este caso la empresa Autodesk para descargar el programa son los siguientes. Como sistema operativo, nos dice que nosotros deberíamos tener una versión de Windows 8 o superior. Entonces, realmente este no es un requisito tan complejo. ¿Por qué? Porque obviamente todas las computadoras, inclusive las que son un poco antiguas,
ya tienen este sistema operativo. Entonces, realmente es un requisito bastante sencillo de obtenerlo en nuestras computadoras y no habría ningún tipo de inconveniente. Bien, ahora, con respecto al procesador, ustedes en algún momento deben haber escuchado, por ejemplo, que sus computadoras tienen un procesador Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Core i3, de la marca inclusive Ryzen, Ryzen 7, Ryzen 5, etcétera. Más bien aquí lo que nosotros debemos tomar en cuenta, más que la marca o la generación, es a qué velocidad maneja directamente este procesador. Por ejemplo, aquí nos dice que nosotros debemos tener como mínimo para instalar en nuestras computadoras un procesador que vaya de 2.5 a 2.9 gigahercios. Entonces, como digo, si ustedes quieren adquirir una computadora o tal vez quieren ver qué procesador tienen, ya vamos a ver este proceso al momento de ver todos los requisitos. Siempre tienen que establecer un cierto criterio dependiendo qué tipo de programa van a utilizar, no necesariamente que sea AutoCAD. Entonces, cuando ustedes vayan a adquirir un procesador, obviamente tienen que establecer como criterio mínimo para poder utilizar el software AutoCAD. Bien, inclusive lo que se habla acerca de la memoria RAM, aquí AutoCAD, más bien la empresa Autodesk, nos dice que nosotros deberíamos tener como mínimo una memoria de 8 gigas o también de 16 gigas. Usualmente en nuestras computadoras que son un poco antiguas o tal vez tenemos una computadora que no tiene unos requisitos tan altos, suele tener como mínimo una tarjeta, más bien una memoria RAM de 4 gigas. Bien, realmente no es tanto el problema de tener una memoria RAM bastante baja con respecto a la capacidad, sino todos los programas que nosotros vamos a utilizar a la vez. Bien, cuando nosotros vemos en nuestra computadora o queremos empezar a trabajar, por ejemplo, en lo que sería ya en este momento en AutoCAD, tal vez vamos a abrir un navegador, vamos a trabajar sobre lo que sería Microsoft Office, Word, Excel, cada uno de estos programas que tiene este paquete de programas directamente, siempre suele ocupar cierta cantidad de memoria RAM. Entonces, lo que ustedes van a ver si es que tienen una memoria RAM, por ejemplo, de 4 gigas, es que obviamente su computadora va a estar o se va a hacer un poco lenta. Entonces, obviamente lo que nosotros debemos establecer es un cierto criterio de que para qué nosotros necesitamos la computadora y qué tipo de memoria RAM vamos a tener. Bien, aquí yo les hago una sugerencia. Si nosotros vamos a utilizar AutoCAD y programas completamente básicos como lo que sería un navegador, Word, Excel y uno de estos programas en los cuales podemos desarrollar algún tipo de documento, como mínimo nosotros deberíamos tener una memoria RAM de 8 gigas. Pero si nosotros también vamos a desarrollar, por ejemplo, proyectos en los cuales vamos a utilizar AutoCAD, un navegador, vamos a utilizar, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, SketchUp, Revit, Lumion, cualquier programa de modelado en 3 dimensiones, algún programa para renders, para recorridos virtuales, para edición de videos, para dibujos como tal, de diseño gráfico. Como mínimo, yo les recomiendo que tengamos una memoria RAM de 16 gigas. Si actualmente ustedes ya tienen una memoria RAM, sea de 4, 8, eh, pueden tomar la opción de modificar o ampliar como tal la memoria RAM dentro de sus computadoras. Obviamente, si es su capacidad como tal de la computadora, inclusive la capacidad económica nos lo permite. Pero realmente en el mercado, estos tipos de herramientas, de elementos de nuestra computadora ya son bastante accesibles, ¿no? Entonces, más bien deberíamos, como digo, establecer qué tipo de programas nosotros vamos a instalar para que nuestra computadora corra al 100% cada uno de estos programas. Inclusive, si ustedes al finalizar esta clase de hoy día tal vez tienen una pregunta con respecto a qué tipo de computadora tal vez ustedes desean comprar o tal vez si tienen una computadora, a ver qué tipo de sugerencia ustedes quieren que yo les brinde más bien una ayuda, no hay ningún problema, ustedes me hacen esta pregunta, sea directamente al chat o directamente a lo que sería mi número personal. Bien, hay un cuarto requisito que establece aquí la empresa Autodesk, que es acerca de la pantalla. Bien, aquí sugiere que se tenga una pantalla de 1920 por 1080 píxeles per
Realmente esta es una sugerencia que establece la empresa Autodesk para instalar el programa AutoCAD solamente para ver qué tipo más bien, previsualizar cada uno de los elementos que nosotros estamos desarrollando y que se vean de una calidad bastante alta, pero solamente en la previsualización, solamente como lo vemos en la pantalla, porque obviamente al momento de nosotros poder exportar nuestro trabajo o llevar a imprimirlo, obviamente aquí nosotros vamos a tener la calidad siempre que desarrollemos dentro del programa. Entonces ya sabemos que ahorita la pantalla no es un requisito tan necesario que nosotros deberíamos tener o adquirir una pantalla con estas condiciones que tenemos. Bien, aquí también, inclusive ustedes cuando trabajan sobre una computadora de escritorio, una computadora, una laptop, suele haber a veces el problema, sobre todo en las laptops, que cuando son la pantalla muy pequeña, al momento de abrir el programa suele marcar un mensaje que dice que la escala no es la correcta. Entonces, no hay ningún inconveniente porque nosotros iríamos a la personalización de Windows y cambiaríamos la escala al 100%. Ojo, pero si solamente les aparece este mensaje en el cual nos dice que debemos cambiar la escala. Pero como digo, esto solamente suele aparecer en las laptops al momento de iniciar el programa AutoCAD. Pero como digo, cualquier tipo de pantalla que nosotros tengamos es compatible obviamente para desarrollar cualquier tipo de proyecto en AutoCAD. Bien, ahora, con respecto al quinto requisito que establece Autodesk, es acerca de la tarjeta gráfica. Bien, cuando nosotros hablamos de una tarjeta gráfica, nosotros podemos hacer un poco referencia de qué tipo de programas estamos utilizando. Por ejemplo, programas que son dedicados para el diseño, para el modelado en 3 dimensiones, para edición de videos, edición de audio, en donde obviamente es necesario tener como tal una tarjeta gráfica. Pero para AutoCAD, si bien es cierto, aquí establece como mínimo que deberíamos tener una tarjeta gráfica de 1 GB, pero realmente en nuestras computadoras, a través del procesador, sí es posible nosotros activar el rendimiento gráfico que tenemos en nuestras computadoras para el funcionamiento de AutoCAD. Bien, a veces la tarjeta gráfica, sobre todo en lo que es AutoCAD, solamente es para la previsualización de los vectores en una alta calidad. Entonces, si nosotros vamos a desarrollar cualquier tipo de proyecto, que obviamente nosotros no vamos a querer visualizar una alta calidad, obviamente nosotros podemos trabajar con el procesador, tal vez tener una tarjeta gráfica que establece aquí entre estos requisitos, 1 GB o 4 GB como máximo. Bien, inclusive aquí les hago nuevamente una recomendación. Si ustedes, por ejemplo, se van a dedicar a trabajar solamente en AutoCAD, podríamos nosotros tener como mínimo una tarjeta gráfica de 1 GB o tal vez trabajar solamente con el procesador. Inclusive yo les voy a ayudar con un tip al momento de ver la interfaz del programa en el cual vamos a activar ciertas categorías dependiendo qué tipo de computadora tengamos, sea de bajos requisitos, de medianos o de altos. Bien, ahora, si ustedes, por ejemplo, se dedican o se van a dedicar, en el caso de que sean estudiantes o ya profesionales, en el cual vayan a desarrollar, por ejemplo, proyectos en modelado en 3 dimensiones, tal vez hacer renders, recorridos virtuales o trabajar sobre Photoshop, Illustrator, inclusive que estos programas sí funcionan como tarjeta gráfica. Como mínimo, yo les recomiendo que deberíamos tener una tarjeta gráfica de 6, 8 en adelante. Entonces, obviamente, esta tarjeta gráfica sí suele ser un poco costosa con comparación a los diferentes componentes que tenemos en nuestra computadora. Entonces, como digo, aquí siempre es establecer el criterio dependiendo qué tipo de función vamos a tener en nuestras computadoras y qué tipo de proyecto vamos a realizar. Bien, y como último requisito aquí establece que deberíamos tener una memoria o espacio disponible en nuestra computadora de 7 GB, que esta es la cantidad del espacio que nosotros necesitamos como libre para poder instalar el programa. Pero bien, aquí solamente habla de la capacidad de la memoria, pero no establece cierto criterio con respecto a qué tipo de disco nosotros podríamos tener. Bien, es usual en nuestras computadoras que son un poco antiguas, en las cuales tenemos instalados nosotros un disco duro. Bien,
Ustedes en algún momento tal vez escucharon acerca del disco de estado sólido. Entonces, aquí igualmente a mí me gusta siempre darles tipos de sugerencias para que obviamente su computadora sea efectiva al momento de trabajar, no solamente en AutoCAD, sino en cualquier tipo de programa. Bien, yo les recomiendo que si ustedes tienen un disco de duro, eh, opten por cambiarse a un disco de estado sólido. ¿Por qué? Sobre todo hablando de AutoCAD. Cuando nosotros tenemos un disco duro, usualmente en abrirse el programa suele demorarse entre 2 a 3 minutos, inclusive dependiendo también qué tipo de archivo nosotros estamos trabajando. Pero si ustedes ya tienen un disco de estado sólido o lo van a cambiar, van a ver que el cambio es demasiado extremo, porque a veces se demora entre 10 y 15 segundos en abrirse el programa AutoCAD, inclusive menos, ¿no? Dependiendo qué tipo de computadora tengamos. Entonces, obviamente, cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto que obviamente vamos a tener que ocupar varias horas en el día, es- esto nos suele ayudar bastante porque vamos a optimizar nuestro tiempo. Como digo, no solamente hablemos acerca de AutoCAD, sino en general. ¿Por qué? Porque obviamente cuando abrimos, por ejemplo, se me ocurre un navegador, algún archivo en Word, en Excel, cuando nosotros tenemos un disco de estado sólido, realmente vamos a ver la diferencia al momento de ejecutar estos programas. Bien, estos son los requisitos que establece, como vimos, para un sistema operativo de Windows. Bien, si ustedes tal vez tienen un sistema operativo de la marca Apple, o tal vez están pensando en comprar una computadora de esta marca, yo directamente no les recomiendo, porque el problema que existe más bien en estas computadoras es que hay algunos tipos de programas con respecto a lo que son desarrollos de proyectos de arquitectura, de ingeniería, que no suelen permitirnos instalar estos programas de una forma sencilla. Inclusive hay unos programas que no son compatibles con el sistema operativo de la marca Apple. Entonces, más bien yo les recomiendo, si queremos trabajar fluido, queremos instalar varios programas a la vez en nuestra computadora, tal vez optemos por una computadora del sistema operativo de Windows. Bien, ahora, ustedes se preguntarán, ¿yo cómo puedo descargar e instalar el software AutoCAD en mi computadora? Existen tres formas, dos oficiales y una no oficial, en la cual vamos a explicar en este momento. Ustedes pueden visitar la página oficial de Autodesk.es, que es la versión en español de lo que sería la empresa encargada de crear estos tipos de softwares para diseño. Bien, aquí lo que nosotros vamos a encontrar en esta página directamente es información, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de novedades existe, en base a qué tipo de proyectos se pueden desarrollar, qué tipo de tecnología han incluido en sus programas, etcétera. Pero aquí lo que nos interesa es descargar el programa. Entonces, nosotros vamos a ir sobre la pestaña de productos y aquí nosotros vamos a dirigirnos sobre la categoría arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a presionar un clic en AutoCAD. Bien, aquí nosotros vamos a ver el primer método en el cual me establece la empresa Autodesk que dice lo siguiente. Si nosotros queremos descargar la versión de AutoCAD, inclusive, ojo, aquí solamente me permite descargar la última versión de AutoCAD que es la 2024. Cada vez que nosotros vayamos tal vez actualizando o descargando la última versión, obviamente los requisitos de nuestra computadora siempre suelen ser más altos. Entonces, ojo, con respecto a lo que sería la versión. La primera forma nos dice AutoCAD que tal vez nosotros podríamos obtener una licencia que va de 291 euros al mes hasta 7.000 euros cada 3 años. Inclusive aquí marca una especie de oferta. Pero, ojo, si nosotros vamos a hacer una comparación con respecto a qué tipo de proyectos vamos a desarrollar, qué cantidad de proyectos, si somos parte de alguna constructora, una multinacional, somos profesionales independientes, entonces esta cantidad del valor de la licencia no suele ser tan económico. Entonces, no es recomendable adquirir esta licencia porque existen otros métodos en los cuales nosotros podemos descargar e instalar el programa.
Entonces, realmente, como digo aquí, inclusive con respecto a este precio es a nivel mundial. Obviamente, las condiciones de economía de otros países no es comparada con la de aquí de Ecuador. Entonces, obviamente, debemos establecer ese criterio. Entonces, como digo, esta es la primera forma oficial que ya vemos que es demasiado costosa. Yo no lo recomiendo, pero si ustedes tal vez quisieran adquirir, tienen la capacidad económica, con mucho gusto ustedes pueden adquirir esta licencia dentro de la página oficial. Bien, hay una segunda forma también de descargar la versión en AutoCAD, que es de cierta forma un poco más accesible, que es la siguiente. Lo primero que ustedes deberían hacer es crear una cuenta. ¿Pero qué tipo de cuenta? Cuando ustedes descargan aquí AutoCAD, lo primero que nos va a decir es que podemos descargar la versión de AutoCAD, pero una versión gratuita. Como les digo, es la versión 2024, en la cual si ustedes no tienen una computadora con los requisitos altos, van a tener problemas al momento del funcionamiento de este programa. Bien, obviando este tema, la prueba gratuita aquí únicamente les va a permitir 30 días para que ustedes puedan utilizar el programa. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que cuando se finalizan los 30 días les va a obligar a que compren directamente una licencia que ya vemos que es demasiado costosa. Entonces, de cierta forma nos da esta posibilidad de probar el programa, pero obviamente se tiene que pagar un valor adicional para comprar la licencia. Bien, hay un método también que es bastante accesible, sobre todo para las personas que están dentro de una universidad, un instituto, etcétera, en el cual pueden crear una cuenta, pero obviamente una cuenta estudiantil. Entonces, aquí lo que les va a permitir es descargar el programa nuevamente en la última versión que es 2024, pero cuando ustedes crean una cuenta estudiantil, en los últimos años AutoCAD ya se puso un poco más estricto. ¿Por qué? Porque dice que ellos corroboran que sean parte de un instituto, una universidad, haciéndoles subir un documento que les valide que ustedes son parte de la universidad. ¿Para qué? Para que les brinde una licencia de un año. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasaría cuando se acabaría esta licencia de un año? Nuevamente les va a obligar a comprar la licencia. Entonces, como vemos, de cierta forma son las formas oficiales que tiene Autodesk para descargar e instalar el programa, pero son demasiado costosas o demasiado complejas de instalar. Es por eso que existe un tercer método en el cual a través del Instituto Espinosa de los Monteros nosotros vamos a brindarles más bien la posibilidad de que ustedes puedan descargar la versión de AutoCAD con la licencia ilimitada. Ojo, este método nosotros vamos a ver al final de esta capacitación para que ustedes puedan descargar el programa. Obviamente, si descargamos e instalamos el programa en este momento, nos va a quitar todo lo que sería el tiempo con respecto a esta clase. Ojo, inclusive con respecto a la clase del día de hoy, me están preguntando por aquí. Recuerden que ustedes pueden visitar la página oficial en YouTube del Instituto Espinosa de los Monteros y podrán revisar esta grabación de este primer día. Pero ojo, solamente la grabación de este primer día. Bien. Dicho esto, una vez que ustedes hayan elegido cualquier método, sea comprando la licencia, descargando la versión estudiantil o utilizando como tal la versión que nosotros vendamos a través del instituto, ustedes van a ir directamente a lo que sería abrir la interfaz para ver cuál sería el manejo del programa. Bien, ojo, más bien aquí lo que me hizo falta mencionarles es qué pasaría si yo quiero instalar esta versión de AutoCAD en una computadora de la marca Apple. Bien, aquí la única forma que existe, como les había dicho, es solamente comprar la licencia o descargar una versión estudiantil, pero ojo, si no somos parte de una universidad, de un instituto, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a poder descargar esta versión en AutoCAD. Entonces, obviamente, ya sabemos, ya vemos aquí cuál es la complejidad que existe al momento de tener una computadora de la marca Apple. Entonces, como digo, yo les sugiero bastante, ¿no? Más bien no es ningún tipo de promoción, pero yo les digo, si ustedes pueden adquirir o ya tienen una computadora que tiene sistema operativo Windows, vamos a ver que nos va a dar muchas facilidades al momento de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Bien, una vez que nosotros instalamos el programa AutoCAD, lo que nosotros vamos a necesitar conocer es todo el manejo de la interfaz antes de pasar a lo que sería el desarrollo de cualquier tipo de proyecto.
Bien, cuando nosotros abrimos el programa por primera vez, lo que vamos a observar en la parte inferior es dos especies de categorías. La primera habla acerca de más información y la otra de la ventana o pestaña de crear. Bien, cuando nosotros presionamos un clic en más información, podemos ver tres categorías distintas en las cuales podemos ver algún tipo de contenido. Bien, la primera establece, o más bien podemos revisar algún tipo de novedad. Bien, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver una descripción general de las últimas funciones de esta versión de AutoCAD. Bien, inclusive ustedes aquí se pueden fijar que se está hablando acerca de la versión de AutoCAD 2021. ¿Por qué se va a desarrollar aquí la capacitación sobre esta versión? Ojo, como yo les había dicho, mientras más avanzada sea la versión de AutoCAD, obviamente nuestros requisitos en la computadora deben ser más altos. Pero yo a modo personal, inclusive dentro de la experiencia profesional que tengo, esta versión de 2021 es la más compatible, la que bajos requisitos tiene para desarrollar cualquier tipo de proyecto en cualquier tipo de computadora. Entonces, ojo, no es necesario, inclusive tal vez ustedes se hagan esta pregunta. Si yo quiero instalar los 2024, tal vez yo tengo algún tipo de punto adicional por trabajar sobre algún otro tipo de versión inferior, realmente no. Como les digo, a partir desde la versión 2018 en adelante, el funcionamiento, los comandos, la interfaz del programa son las mismas. Lo único que han hecho, más bien AutoCAD, es solamente cambiar a veces un poco el color, el tema del AutoCAD, inclusive el logo, que es el último cambio significativo que tuvieron. Entonces yo no lo recomiendo. Inclusive, yo he podido ver a veces cuando llevo a probar algunos proyectos, lo que sería al, al gobierno autónomo de aquí, de la ciudad en donde yo ejerzo mis actividades profesionales, en donde inclusive utilizan a veces hasta la versión 2009 de AutoCAD en adelante. Entonces, como digo, una vez que nosotros ya desarrollamos los conocimientos del manejo del programa AutoCAD, no es necesario que nosotros vayamos actualizando en la última versión, porque realmente los cambios no son tan significativos. Bien, continuemos. Como digo, aquí nosotros podemos ver un video acerca de las novedades que tiene esta versión de AutoCAD. Por aquí también nosotros podemos ver videos introductorios en los cuales podemos visualizar, por ejemplo, ciertos métodos, cierto funcionamiento de algún tipo de comando, algún tipo de herramienta que tenemos en AutoCAD, que puede ser, por ejemplo, el uso o creación de objetos en dos dimensiones, la creación de textos y cotas, el trazado de una presentación de dibujo, que realmente son videos bastante resumidos en los cuales la empresa Autodesk los pone aquí para que ustedes puedan visualizar. Pero estos videos más bien son todo el contenido que nosotros vamos a ver dentro de esta capacitación en una forma bastante detallada. Entonces, obviamente aquí cada uno de los temas que nosotros vamos a ver podemos desarrollar en estos días de capacitación. Bien, igualmente establece aquí una categoría con respecto a los consejos de aprendizaje. Bien, inclusive aquí con respecto a los recursos en línea. Aquí lo que hace más bien es, por ejemplo, poner algún tipo de comentario para tal vez utilizar algún comando, para asignar algún tipo de función, dependiendo a qué tipo de proyecto estamos haciendo. Con respecto a los recursos en línea, directamente lo que hace aquí esta opción es que nos redirige a la página web de Autodesk, en la cual vamos a ver alguna novedad sobre algún programa, alguna novedad con respecto a la tecnología que están utilizando y directamente noticias. Esto es lo único que establecen estas categorías que nosotros estamos viendo aquí. Bien, pero lo importante realmente que nosotros debemos manejar siempre al momento de abrir como tal la interfaz de programa es sobre la ficha crear. Aquí nosotros igualmente vamos a ver tres categorías distintas. La primera habla acerca de cómo nosotros podríamos iniciar un dibujo o un proyecto. Siempre que nosotros vayamos a iniciar un dibujo desde cero, vamos a presionar directamente en este recuadro de color blanco en donde dice iniciar dibujo. Entonces, cada vez que nosotros presionamos aquí un clic, va a abrir un nuevo archivo en el cual vamos a empezar a trabajar sobre él. Pero también nosotros tenemos aquí en la parte inferior una opción, una pestaña de plantillas.
Entonces, aquí hay plantillas por defecto que tiene AutoCAD, inclusive plantillas que nosotros mismos podemos crear dependiendo qué tipo de proyecto vamos a desarrollar. Inclusive, en el día de capacitación que nosotros tengamos acerca de la plantilla, vamos a ver cómo crear una desde cero. Igualmente, integrando todo lo que sería el contenido para que ustedes puedan desarrollar cualquier tipo de proyecto. Bien, esto de plantilla es bastante útil porque nos va a ahorrar siempre tiempo, porque una vez que nosotros ya tengamos creada la plantilla, obviamente aquí vamos a desarrollar todo el contenido con respecto a las capas, las unidades, las presentaciones, etcétera, que justamente es lo que nosotros vamos a aprender en estos días de capacitación. Bien, aquí también hay otras funciones con respecto a abrir un archivo que esté guardado dentro de nuestra computadora. Y también hay opciones generales que habla acerca de abrir un conjunto de planos, obtener plantillas en línea o examinar dibujos de ejemplo. Ojo, con lo que respecta a lo que son dibujos y planos, esto más bien hace referencia cuando nosotros tenemos algún archivo que hayamos descargado, hayamos creado, nos hayan compartido, en el cual el proceso que vamos a hacer es siempre abrir ese archivo a través de la versión de AutoCAD que tengamos y no habría ningún tipo de inconveniente. Inclusive en AutoCAD nos da la posibilidad de revisar algún tipo de dibujo que descargamos de alguna plataforma, alguna página web, en donde obviamente, dependiendo qué tipo de proyecto estamos realizando, vamos a utilizarlo a modo de referencia. Ojo, si nosotros encontramos un proyecto, por ejemplo, en Internet, que tal vez se asemeje a lo que nosotros queremos hacer, no lo tomemos como propio, sino utilicémoslo como referencia para desarrollar nosotros mismos nuestros propios proyectos, nuestro propio contenido, inclusive nuestra propia librería de bloques, el cual es bastante útil al momento de que estamos desarrollando cualquier proyecto. Bien, también nosotros tenemos aquí una segunda categoría que habla acerca de los documentos recientes. Bien, aquí nosotros podemos ver o podemos identificar tres aspectos fundamentales. Lo primero es una pantalla de previsualización de todos los archivos que nosotros hemos abierto en los últimos días dentro de AutoCAD. Entonces, como vemos, aquí es una función bastante útil porque ya me ayuda a identificar qué tipo de archivo yo tal vez estuve trabajando. Inclusive nosotros podemos ver cuál es el nombre de ese archivo. Entonces, por ejemplo, aquí está marcado en negritas, dice ampliación, planos de ampliación, por acá plantillas, bloques, etcétera. Entonces, obviamente ya tenemos un plus al momento de visualizar qué tipo de archivo nosotros podemos abrir automáticamente a través de documentos recientes. Inclusive nosotros podemos visualizar aquí cuándo fue la última vez que abrimos este archivo, en qué día, en qué fecha, en qué mes, en qué hora. Entonces, como vemos, si nosotros estamos trabajando sobre varios proyectos, esta es una función bastante útil porque nos va a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque no tendríamos que ir a buscar a nuestras carpetas dentro de nuestras computadoras, buscar el archivo, inclusive a veces trabajamos sobre varios archivos a la vez. Entonces, estas funciones de aquí nos van a ahorrar bastante tiempo. Bien, ahora, nosotros podemos identificar en la parte inferior de esta columna que hay tres opciones distintas en las cuales nosotros podemos visualizar estos documentos recientes. Bien, por ejemplo, si yo presiono un clic aquí en esta primera categoría, me dice que yo solamente puedo visualizar la previsualización del archivo y el nombre. Entonces, obviamente aquí, ¿qué es lo que hace? Únicamente amplía esta previsualización del archivo y lo que elimina es cuando abrimos por última vez este archivo. Entonces, dependiendo qué tipo de uso nosotros vayamos a dar al programa o qué se nos haga a nosotros más atractivo visualmente, nosotros podemos ir estableciendo estas categorías. La última categoría, que es la tercera, habla acerca de los documentos recientes, pero solamente nos marca el nombre del archivo y cuándo fue la última vez que nosotros abrimos, como tal, este documento. Entonces, yo realmente les aconsejo que nosotros siempre activemos esta segunda opción en la cual podemos ver todo el contenido completo, la previsualización, el nombre y cuándo abrimos por última vez. Bien, y por acá también nosotros tenemos la última categoría, la última columna en la cual habla de notificaciones, que es lo mismo que habíamos visto anteriormente con respecto a nuevas noticias, con respecto al uso de AutoCAD. Y por último, aquí tenemos una opción que se llama conectar. Ojo, esto es importante. ¿Por qué?
Cuando nosotros descargamos el programa AutoCAD, por ejemplo, nosotros obtenemos la licencia, que ya vimos que es demasiado costosa, obligadamente tenemos que iniciar sesión. ¿Para qué? Para que obviamente nosotros podamos desarrollar cualquier proyecto utilizando como tal esa licencia. Pero si nosotros descargamos la versión estudiantil, obviamente aquí nosotros vamos también que iniciar sesión obligatoriamente dentro de esta categoría. Pero ojo, si ustedes se están dando cuenta aquí, yo no tengo iniciada sesión en ninguna cuenta. ¿Por qué? Porque es la versión de AutoCAD con la licencia ilimitada que de parte del Instituto Espinosa de los Monteros nosotros vamos a mostrarle a cada uno de ustedes cómo pueden obtener como tal esta versión de AutoCAD. Inclusive les recomiendo bastante porque este tipo de archivo de instalación pueden instalar no solamente en su computadora, sino en cualquier computadora que ustedes tengan. Y nunca les va a dar el problema aquí de que tengan que comprar una licencia, tengan que pagar algún valor extra, tienen que esperar 1 año, 2 años. Realmente esto es problemático, ¿no? En el caso de que se descarguen la versión directamente de Autodesk. Bien. Recuerden que nosotros para iniciar un dibujo vamos a presionar un clic aquí sobre esta pestaña que es iniciar dibujo. Bien, por aquí me hacen una pregunta y me dicen, ¿y una aplicación para los dispositivos móviles? Sí, recuerden que inclusive yo les invito a todos ustedes que vayan a lo que sería sus celulares, ¿no? Vayan a la tienda de aplicaciones y pueden descargar AutoCAD, pero como les dije, que solamente les va a permitir visualizar un archivo, más no editar, más no dibujar nada, no hacer ningún tipo de uso de los comandos, porque ahí nos va a decir que tal vez necesitamos comprar otra licencia para el uso de lo que serían los dispositivos móviles. Entonces, como les digo, sí es útil la función de los dispositivos móviles, pero solamente para visualizar un archivo. Obviamente, cuando nosotros trabajamos aquí sobre AutoCAD en nuestras computadoras, es muy práctico, ¿no? Porque pasamos nuestro archivo a nuestro dispositivo móvil y podemos visualizarlo, no sé, tal vez en el recorrido de nuestros trabajos, en la universidad, para tal vez un poco estudiar, ver algún tipo de cambio que tal vez nosotros podríamos hacer ya al momento de ir otra vez a lo que sería el trabajo en nuestras computadoras. Bien, cuando nosotros presionamos un clic sobre iniciar dibujo, nosotros vamos a ver siempre esta pantalla de trabajo como tal, en la cual nosotros vamos a visualizar cada uno de estos elementos en los cuales vamos a empezar a hablar siempre en lo que sería el transcurso de esta capacitación. Bien, todo lo que nosotros estamos viendo aquí dentro de este recuadro de color rojo, dentro de esta pantalla un poco grande que tenemos aquí, se llama el área de dibujo. Dentro del área de dibujo, nosotros vamos a empezar a crear cualquier tipo de dibujo. Obviamente nosotros vamos a dibujar sobre él líneas, círculos, arcos, textos, todo lo que nosotros podamos utilizar dentro de lo que sería la interfaz de AutoCAD, vamos a desarrollar siempre dentro del área de modelo. Ojo, inclusive aquí lo que estamos visualizando, estoy yo desplazando el cursor, es lo que se conoce como el cursor de AutoCAD. Entonces, en un inicio nosotros tal vez podríamos pensar de que esta área es limitada, solamente los bordes que tenemos aquí. Pero si nosotros alejamos nuestro cursor con el botón de scroll, el botón del medio que tiene nuestro mouse, podemos alejar y acercar, y ahora vemos nosotros que el espacio de trabajo es infinito. Entonces aquí realmente nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de trabajo a cualquier escala, que realmente el área de trabajo siempre nos va a permitir realizar cualquier tipo de proyecto. Bien, ojo, esto lo que nosotros acabamos de visualizar se lo conoce como el área de dibujo. Bien, en la parte inferior de nuestro programa podemos ver como una especie de recuadro alargado de color blanco. A esto se lo conoce como la ventana de comandos. Bien, pero también existe una versión adicional que es bastante intuitiva, bastante dinámica, que es la ventana de comandos flotante. Bien, pero antes de pasar aquí a hablar acerca de lo que serían los comandos, yo les voy a compartir un link aquí en el chat para que ustedes lo puedan visualizar, en el cual vamos a ver lo siguiente.
Bien, dentro del manejo del programa de AutoCAD existen métodos abreviados, teclas de acceso rápido y comandos en los cuales nosotros vamos a poder crear aquí dentro de AutoCAD. Bien, permítanme nuevamente. Listo. Les envío aquí lo que sería el link. Dentro de métodos abreviados, nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí, dependiendo qué tecla nosotros vayamos presionando en nuestro teclado, vamos a utilizar diferente tipo de función. Por ejemplo, si nosotros presionamos F1, podemos ver la visualización de ayuda dentro del programa. Si nosotros presionamos, por ejemplo, la tecla F7, vamos a poder activar el modo de la rejilla de AutoCAD. Inclusive, ojo, cada uno de estos elementos vamos a ver en el transcurso de estos días de capacitación. Pero aquí lo que quiero que visualicen es cuáles son los métodos que nosotros vamos a tener para poder utilizar algún tipo de función a través de nuestro teclado. Bien, ¿por qué? Porque inclusive nosotros vamos a tener aquí, dentro de teclas rápidas, todo lo que se conoce, lo que ustedes tal vez ya escucharon en algún momento, que se conocen como los comandos. Bien, aquí lo que ustedes tal vez están viendo es que existen demasiados comandos que tal vez ustedes se harán la pregunta. ¿Es necesario que yo me aprenda todos estos comandos? La respuesta corta es no. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos sobre esta versión de AutoCAD en español, es muy fácil llevar aquí el trabajo de cualquier tipo de comando. Por ejemplo, supongamos que yo voy a trabajar en este momento sobre lo que sería el dibujo de una línea. Entonces, ojo, para realizar la acción de empezar a trabajar sobre cualquier comando, existen tres formas distintas. La primera es la siguiente. Nosotros vamos a ir en la parte inferior dentro de nuestra ventana de comandos, presionamos un clic y aquí lo que nosotros vamos a hacer es escribir el atajo del teclado de ese comando o escribir todo el comando completo. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea, ¿qué es lo que voy a escribir aquí? Línea. Listo. Entonces, como vemos, AutoCAD ya me está indicando cuál es el comando que necesitamos ejecutar, lo señala a través de esta pestaña y nosotros presionamos en este momento la tecla Enter. Bien, ahora, para ejecutar la acción de ese comando, desplazamos el cursor sobre el área de dibujo y aquí lo que nosotros vamos a ver siempre, y quiero que reconozca, es en el cursor, en la parte inferior, en este primer recuadro de color gris, siempre nos va a indicar qué tipo de acción nosotros vamos a hacer sobre este comando. Que aquí dice, obviamente, escribimos línea, en el cual dice que precise un primer punto, en el cual siempre, al momento de presionar un clic, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezar a dibujar como tal una línea. Una vez que yo ya no quiera trabajar sobre este comando, voy a presionar la tecla escape. Bien, ese es el primer método que nosotros tenemos para empezar a ejecutar como tal la acción de un comando. Ahora, ¿cuál sería la siguiente? A esto se lo conoce como la ventana flotante. ¿Por qué? Porque yo no ubico, o más bien ubico en cualquier punto dentro del área de dibujo el cursor y escribo directamente el comando. Por ejemplo, escribo línea. Ojo, a veces cuando nosotros abrimos el programa por primera vez, o tal vez no tenemos activada esta función, vamos a presionar la tecla F12 para activar esta función de ventana flotante. Bien, cuando presionamos F12, ojo, solamente vamos a hacerlo una vez, no vayan a estarlo haciendo varias veces porque lo van a activar y desactivar en el instante. Entonces, ojo, si solamente no les aparece la ventana flotante, vamos a presionar la tecla F12. Bien, como digo, escribo nuevamente línea, presiono Enter y aquí nuevamente AutoCAD me va a decir que empiece a precisar puntos dentro del área de dibujo para dibujar ese elemento o ejecutar esa acción. Ahora, ¿cuál es el siguiente método que yo recomiendo que lo utilicemos bastante? ¿Por qué? Porque no voy a tener que estar escribiendo comandos dentro de mi teclado. Sí hay algunos comandos en específico que sí podemos utilizar a través de lo que sería el comando, pero por ejemplo, si yo quiero empezar a dibujar una línea, yo voy a ir sobre la parte superior y aquí estamos viendo el nombre de ese comando ejecutar que dice línea. Entonces yo con mi mouse presiono un clic sobre este primer comando, desplazo el cursor sobre el área de dibujo y empezamos a realizar la misma acción. Entonces, ojo,
De estas tres formas, nosotros siempre podemos empezar a realizar la acción o ejecutar cualquier tipo de comando. Aquí más bien yo les hago la sugerencia. Una vez que ustedes ya empiecen a practicar sobre lo que sería AutoCAD, ustedes mismos pueden identificar qué se les hace más conveniente. Si escribir el comando en la ventana de comandos, en la ventana flotante, o utilizar más bien las herramientas en la parte superior en cada una de las acciones que tenemos dentro de la interfaz del programa. Bien, ahora, en la parte inferior derecha, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la barra de estado. Aquí lo que existe son elementos o accesos rápidos de las herramientas de dibujo más utilizadas, pero solamente con la previsualización de nuestros objetos. ¿Por qué? Lo que nosotros vamos a ver en esta parte inferior, inclusive podemos reconocer ciertos elementos que están resaltados a veces de un color azul, de un recuadro de color azul. ¿Qué significa esto? Que esas opciones, esas acciones están activadas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este caso, las que siempre suelen utilizarse o siempre debemos activar para desarrollar algún proyecto en AutoCAD. La primera nosotros podemos ver aquí que nos habla acerca de mostrar la rejilla del dibujo. ¿Cuál es la rejilla del dibujo? Es todo este espacio o este tipo de líneas que nosotros estamos viendo dentro del área de dibujo, que es más o menos como una especie de cuadrícula, hoja milimetrada, inclusive podemos tal vez establecer este criterio, en el cual nos establece algún tipo de referencia sobre la proporción o tal vez el tipo de dibujo que nosotros estamos realizando. Entonces, ojo, aquí nosotros sabemos que está activa esta opción. ¿Por qué? Porque está marcada aquí este recuadro de color azul. Bien, si yo quiero desactivar esta rejilla de dibujo, podría presionar un clic aquí sobre esta opción. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha desactivado la visualización de la rejilla. Pero ojo, inclusive, si nosotros desplazamos el cursor sobre este elemento, dejamos el cursor ahí, no movemos hacia ningún lado, nos está indicando a través de esta ventana que aparece aquí, en la parte superior, a través de estas letras de color negro, nos dice cuál es la acción que nosotros vamos a ejecutar, que dice mostrar la rejilla del dibujo. Inclusive en la parte inferior me está diciendo qué tecla yo voy a presionar para activar o desactivar la rejilla, que nos dice F7. Entonces, por ejemplo, yo puedo ubicar el cursor en cualquier punto dentro de lo que sería el área de dibujo y presionar F7. ¿Para qué? Para activar o desactivar lo que sería esta rejilla. Bien, ahora, lo siguiente que nosotros vamos a identificar aquí dentro de la barra de estado es lo que se conoce como la restricción del cursor ortogonal. Podemos ver que es como una especie de línea horizontal y vertical que tiene aquí el símbolo de ángulo de 90 grados. Bien, ¿qué es lo que significa este elemento que nosotros tenemos aquí? Cuando nosotros estamos trabajando, sobre todo, por ejemplo, sobre una línea, una polilínea o otro tipo de comando, es lo siguiente. Nosotros nos estamos dando cuenta aquí que cuando queremos crear una línea, podemos dibujarlo a través de una longitud, un ángulo distinto, a través de lo que desplazamos aquí el cursor o de una forma completamente manual, se puede decir. Pero cuando yo activo esta restricción de cursor, ¿qué es lo que está pasando? Que únicamente a mí me permite dibujar líneas horizontales y verticales, ninguna otra línea más. Entonces, ojo, esta función la vamos a utilizar bastante dentro del transcurso del uso de los comandos que tenemos aquí en la interfaz de AutoCAD. Pero bien, ojo, aquí no estoy hablando a detalle de cada uno de los usos de los comandos, no. Más bien estoy hablando en general de cuáles serían los usos de cada uno de estos elementos de la barra de estado. Bien, ahora, también nosotros tenemos aquí dos elementos que se lo conocen como los puntos de referencia o forzar como tal las líneas de referencia dentro de nuestros dibujos. Bien, aquí más bien lo que nosotros tenemos que tener activado son estas dos opciones. Recuerden que siempre podemos ver que están activos porque están de color azul. Bien, inclusive si nosotros presionamos aquí un clic sobre esta línea, esta flecha que está hacia abajo, nos está indicando qué tipo de parámetros están activos. Bien, cuando ya hablemos acerca de las referencias de objetos, vamos a ver cuál es el uso principal que nosotros vamos a dar a cada uno de estos elementos. Bien, ahora, hay dos elementos que aquí no suelen estar activos cuando abrimos el programa por primera vez, que es el grosor de línea y el rendimiento gráfico.
Bien, para activar estas opciones, lo que nosotros vamos a necesitar hacer es ir sobre la esquina superior derecha, esta especie de tres líneas horizontales, en las cuales, cuando nosotros presionamos aquí un clic, suele desplazar esta ventana en la cual podemos activar o desactivar ciertos elementos. Bien, lo que nosotros vamos a activar en este momento son grosor de línea, presionamos un clic y en la parte inferior sobre rendimiento gráfico. Entonces, lo que se va a activar es esta primera opción, que es más o menos como unas tres líneas horizontales, y esta última opción bastante importante que se conoce como el rendimiento gráfico o la aceleración del hardware. Ojo, aquí lo que nosotros vamos a hacer es presionar clic derecho, presionar un clic en rendimiento gráfico. Bien, aquí la sugerencia que yo les voy a hacer es la siguiente. Aquí nosotros ya podemos ver dentro de la configuración del hardware qué tipo de tarjeta nosotros tenemos instalada. Si es una tarjeta gráfica como un componente único, una tarjeta gráfica dentro del procesador, aquí nos va a indicar cuál es el componente que tenemos instalado. Ojo, para nosotros trabajar de una manera más fluida dentro de la interfaz de AutoCAD, siempre vamos a activar la aceleración de hardware, pero ojo, dentro de parámetros de visualización en 2D, nosotros vamos a presionar un clic aquí sobre esta pestaña y aquí nosotros tenemos tres categorías distintas, que se habla acerca de un modo avanzado, intermedio y básico. Entonces, ojo, recuerda que yo les había mencionado que dependiendo qué tipo de computadora nosotros tenemos, vamos a poder activar estas funciones para trabajar de una manera más fluida. Si nosotros tenemos una computadora con bajos requisitos, bajos componentes, vamos a utilizar la función de modo básico. Si tenemos una computadora con medianos componentes, vamos a utilizar la función de modo intermedio. Si tenemos una computadora con altos componentes, que va inclusive superior a lo que establece lo mínimo para poder instalar el programa, vamos a utilizar la función de modo avanzado. Entonces aquí, una vez que nosotros configuramos estas opciones, presionamos un clic en aceptar, vamos a tener un mejor desarrollo de nuestros diseños de una manera un poco más fluida. Entonces, esta opción es lo que le hace o le obliga más bien a la interfaz del programa a ajustarse al tipo de computadoras que nosotros tenemos. Entonces, como vemos, es una función bastante útil. Ahora, en la parte inferior izquierda, nosotros tenemos lo que se conoce como las fichas y modelos de presentación. Bien, aquí lo que nosotros vamos a poder identificar es lo siguiente. Bien, bien, a ver, ojo, por aquí me hacen una pregunta y me dicen que cómo puedo ver esta función de la gráfica. Recuerden que nosotros vamos a ir en la parte inferior derecha, en esta especie de tres líneas horizontales en las cuales nosotros presionamos un clic y aquí nosotros vamos a ir sobre rendimiento gráfico, activamos esta opción. Ahora, se nos abre como esta especie de círculo con una manecilla de reloj. Entonces, presionamos clic derecho, rendimiento gráfico, y aquí nosotros podemos empezar a modificar ciertos elementos con respecto a lo que habíamos mencionado anteriormente. Listo. Continuemos. En la parte inferior izquierda, nosotros vamos a ver ciertos elementos que se conocen como la ficha de modelo y las fichas de presentaciones. Bien, si nosotros presionamos un clic en modelo, es todo lo que nosotros estamos viendo dentro del área de dibujo, en el cual siempre vamos a desarrollar cualquier tipo de proyecto. Ojo, siempre que nosotros vayamos a dibujar, a utilizar e ingresar cualquier tipo de método dentro de los comandos, siempre vamos a hacer sobre modelo. Porque si nosotros presionamos un clic sobre las presentaciones, aquí lo que nosotros vamos a identificar es la salida final o para el método que utilizamos para exportar nuestros proyectos. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a poder identificar, por ejemplo, es un recuadro de color blanco. Entonces, lo que nosotros estamos visualizando aquí es directamente la hoja de papel en el cual vamos a imprimir nuestro proyecto. Entonces, ojo, las presentaciones solamente son en el caso de que ya querramos exportar o imprimir nuestro proyecto. Dentro de modelo, lo que nosotros vamos a tener siempre es todo el dibujo o todo el proyecto que nosotros estamos desarrollando.
Bien, ahora, dentro de la parte lateral derecha, nosotros vamos a tener de una forma casi transparente, un poco oculta, lo que se conoce como la barra de desplazamiento. Bien, aquí inclusive hay funciones que son bastante complejas a veces porque no suelen marcar la referencia exacta de qué es lo que nosotros queremos visualizar. Bien, ojo, si nosotros queremos alejar o acercar el cursor o movernos paralelamente dentro del área de dibujo, siempre nosotros lo vamos a hacer a través de nuestro mouse. Pero ojo, inclusive aquí les voy a hacer una recomendación. Si ustedes tienen una laptop, yo les sugiero que utilicen siempre un mouse físico. ¿Por qué? Porque en este mouse nosotros siempre vamos a tener el botón de scroll, que es el botón del medio de nuestro mouse, en el cual vamos a poder acercar el área de dibujo y alejar. Inclusive, si nosotros queremos movernos paralelamente sin perder la proporción del área de dibujo, vamos a presionar un clic, desplazamos el cursor sobre cualquier punto dentro del área de dibujo y ¿qué es lo que estamos viendo? Que parece como una especie de mano en la cual nosotros vamos a desplazarnos sobre el área de dibujo sin perder la proporción. Entonces, ojo, independientemente de qué tipo de mouse sea, ¿no? Realmente mouse bastante económicos, hasta un mouse un poco más costoso, realmente la función siempre va a ser la misma. Entonces, yo les sugiero que cualquier tipo de mouse que ustedes tengan, pero obviamente para considerar estas opciones de lo que sería alejar o acercar el cursor dentro del área de dibujo. Bien, ahora, en la parte superior, dentro de lo que sería la interfaz del programa, nosotros tenemos aquí la opción de la asistencia o la barra de asistencia de ayuda. Por ejemplo, aquí lo único que nosotros vamos a ver es, por ejemplo, que las opciones de que nos redirigen directamente a la página de Autodesk. Vamos a poder corroborar de que hemos iniciado sesión dentro de lo que sería la versión estudiantil, la versión pagada, etcétera. Entonces, realmente esto es como una especie de botón de ayuda, inclusive en el caso de que queramos tener alguna sugerencia, querramos ver alguna sugerencia, querramos enviar una sugerencia a la empresa Autodesk, podemos hacerlo a través de estos valores. Bien, a ver, por aquí me hacen una pregunta. Si trabajamos en metros, ¿podemos cambiar la unidad de medida en el mismo proyecto? Y si es que se puede, ¿con qué conlleva hacerlo? Ojo, con respecto a lo que son las unidades, vamos a mencionarlo al final de esta capacitación, ¿no? Vamos yendo un poco en orden, pero con mucho gusto les vamos a indicar todos estos parámetros para que ustedes puedan desarrollar correctamente sus proyectos. Bien, todo lo que nosotros vamos a ver en este caso en la parte superior, en la parte superior de todo del programa, permítanme por aquí dibujarlo, se conoce como el grupo de herramientas. Bien, ojo, esto es lo que nosotros vamos a hablar siempre en el transcurso de esta capacitación, en la cual nosotros vamos a encontrar elementos en los cuales nos permiten a nosotros desarrollar cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, dentro del grupo de herramientas de dibujo vamos a tener el uso de líneas, polilíneas, círculos, rectángulos, etc. En el grupo de herramientas de modificación vamos a tener comandos en los cuales vamos a poder desplazar objetos, girar, recortar, escalar, estirar, crear matrices, etc. Anotación, cómo crear textos, acotar elementos, insertar tablas, etc. El desarrollo de lo que sería la creación de capas, insertar o crear nuestra librería de bloques, definir propiedades a cada uno de nuestros dibujos, crear grupos dentro de nuestros dibujos, utilizar funciones de medición, asignar cualquier categoría con respecto a los portapapeles. Entonces, ojo, todo el grupo de herramientas, todos los elementos que nosotros estamos viendo aquí, siempre nos van a ayudar y nos van a servir para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Inclusive nosotros vamos a ver en la parte superior lo que se conoce como fichas de herramientas. Entonces, aquí inclusive nosotros estamos viendo elementos, inclusive con unas categorías un poco más avanzadas, pero lo que yo en este caso quisiera mostrarles es más bien que dentro de la función de la ficha de inicio recoge todos los comandos necesarios dentro de lo que sería el desarrollo de proyectos en AutoCAD. Entonces, todos los comandos que nosotros tenemos aquí dentro de estas otras fichas realmente son funciones que a veces inclusive no son tan útiles.
pero dentro de la ficha de herramientas de inicio vamos a ver todos los comandos que inclusive vamos a aprender como tal en estos días de capacitación. Ahora, en la parte inferior del grupo de herramientas, voy a dibujar por aquí, vamos a visualizar lo que se conoce como la ventana o pestaña de dibujos abiertos. Bien, aquí nosotros, por ejemplo, estamos identificando esta primera pestaña de inicio, en la cual si presionamos un clic, ¿qué es lo que está haciendo? Nos redirige nuevamente a la ventana que nosotros vamos a observar al momento de abrir el programa. Entonces, obviamente, si nosotros presionamos aquí un clic, podemos establecer cierto criterio, ¿no? Abrir un nuevo documento reciente, empezar un nuevo dibujo, abrir una plantilla. Ojo, no quiere decir que se ha cerrado en el archivo que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si yo presiono nuevamente un clic aquí sobre este nuevo dibujo que hemos creado, el dibujo número 2 que dice, obviamente siempre vamos a poder trabajar sobre todas las pestañas que nosotros tengamos abiertas. Entonces, ojo, a veces cuando queremos crear un nuevo dibujo, visualizar una nueva pestaña, podemos hacerlo a través de la siguiente forma. Si nosotros presionamos aquí un clic sobre esta especie de botón, más o menos como un mouse, ¿qué es lo que va a pasar? Va a crear un nuevo dibujo con respecto a la plantilla que está configurada por defecto en AutoCAD. Entonces, inclusive aquí siempre va a ir enumerándolo en orden a través de los dibujos que nosotros estamos creando. Dibujo 2, dibujo 3, dibujo 4. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero abrir un archivo? Voy, por ejemplo, aquí lo que sería la pestaña de inicio. Yo puedo presionar un clic aquí dentro de estos archivos recientes. Por ejemplo, voy a presionar un clic aquí en estos planos en los cuales he estado trabajando. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Que me está abriendo un archivo, inclusive en la parte superior, me está marcando el nombre de ese archivo. Por ejemplo, planos de ampliación, señor Jorge Montenegro. Quiere decir que yo cada vez que vaya presionando clic sobre estas fichas, obviamente me va a visualizar, me va a mostrar lo que yo estoy trabajando sobre él. Inclusive, ojo, si queremos abrir un archivo, también podemos ir aquí sobre la ficha de inicio, presionar un clic en abrir archivos. Obviamente vamos a buscar el archivo dentro de nuestra computadora y presionamos un clic en abrir, que es el mismo proceso. Inclusive, si yo quiero abrir un nuevo documento, perdón, un archivo en el cual ya hemos trabajado, puedo presionar aquí un clic en el logo de AutoCAD y puedo ir sobre la opción de abrir, voy sobre dibujo, y aquí nosotros también vamos a hacer el mismo procedimiento. Buscar el archivo en nuestras computadoras, presionar un clic en abrir y hace la misma función. Entonces, realmente estas funciones siempre suelen ser las mismas, pero nosotros podemos establecer un criterio, ¿no? ¿Qué se nos hace más útil o más práctico al momento de querer abrir un archivo en el cual ya hemos trabajado dentro de AutoCAD? Ahora, si yo quiero abrir, por ejemplo, un nuevo archivo y no quiero utilizar esta función de inicio, podemos utilizar también los valores que están en la parte superior, que se lo conoce como la barra de herramientas, pero de acceso rápido. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver dentro de esta primera opción que tenemos crea un nuevo archivo, que es lo mismo que nosotros habíamos hecho anteriormente. Si yo presiono aquí un clic, aquí la diferencia que va a existir es que AutoCAD me va a preguntar qué tipo de plantilla yo quiero usar. Si nosotros no tenemos ninguna plantilla creada, siempre vamos a presionar un clic en esta versión que dice ACAD ISO. Presionamos un clic en abrir. ¿Y qué es lo que está pasando? Abriendo directamente un nuevo documento, que sería la segunda forma, más bien, de abrir estos nuevos archivos. O también puedo utilizar esta misma función presionando un clic en el logo de AutoCAD e ir sobre la opción de nuevo. Es como digo, inclusive hay 5 formas distintas de abrir un nuevo documento, pero nosotros ya podemos establecer el criterio de qué se nos hace más fácil, ¿no? ¿Cuál es la función más conveniente en la cual nosotros podemos crear un nuevo documento? Bien, inclusive todas las funciones, ¿no?, que podemos utilizar para abrir un nuevo documento, abrir un documento que ya hemos trabajado, guardar un documento y las funciones complementarias en las cuales podemos imprimir a nuestro proyecto, vamos a poder encontrar aquí dentro de la ventana de inicio de AutoCAD o en el logo de AutoCAD. Entonces, más bien, aquí es un poco del criterio, ¿no?, que nosotros tal vez necesitemos para abrir como tal utilizar estas funciones dentro de AutoCAD. Bien, también nosotros vamos a ver aquí
dentro de lo que es la parte inferior del grupo de herramientas de AutoCAD, lo que se conoce como la ventana de previsualización o los controles de la ventana gráfica. Bien, aquí únicamente nosotros vamos a fijarnos en lo que sería esta primera opción que está a través de estos corchetes que tenemos aquí. Inclusive cuando abrimos el programa por defecto suele estar a veces identificado como una especie de guión, un símbolo de menos en la cual vamos a presionar nosotros un clic y vamos a ver qué es lo que hace esta función. Bien, si yo presiono aquí un clic, vamos a ir sobre la lista de configuración de ventanas gráficas. Entonces aquí hay varios elementos, ¿no? Que dice ventana simple, dos verticales, dos horizontales, tres a la derecha, etc. Entonces, por ejemplo, si yo presiono aquí un clic sobre lo que sería dos vertical, ¿qué es lo que está haciendo? Está dividiendo el espacio del trabajo o me está creando dos ventanas, dos áreas de dibujo en la cual nosotros podemos empezar a utilizar. Por ejemplo, si yo presiono un clic sobre esta ventana, pueden empezar a crear cualquier tipo de elemento. Por acá, por ejemplo, de cierta forma el mismo espacio de trabajo es el mismo, pero lo único que nosotros estamos haciendo aquí es estableciendo algún tipo de criterio de qué es lo que quiero visualizar en esta ventana y qué es lo que quiero visualizar acá. Entonces, ojo, inclusive aquí nosotros podemos modificar distintas formas de utilizar estas ventanas gráficas. Por ejemplo, 3 inferior. Por acá, por ejemplo, presionamos un clic y puedo ver 4 a la derecha. Listo. Entonces, ojo, si nosotros consideramos útiles estas opciones para visualizar, podemos empezar a activar estas categorías, pero yo, a modo personal, siempre suelo utilizar la función de simple porque yo considero que es la forma más práctica. Puedo utilizar toda la pantalla dentro de AutoCAD e inclusive dependiendo de qué tipo de pantalla, tipo de monitor nosotros tengamos, entonces podemos tener la libertad de desplazar el área de trabajo y empezar a desarrollar nuestros proyectos. Bien, ojo, recuerden que esta opción está en la parte inferior de la pestaña de dibujos abiertos, en este primer botón, en el cual nosotros presionamos un clic y podemos ver la lista de configuración de ventanas gráficas. Bien, eso sería todo lo que nosotros necesitamos conocer, que ya vemos que no es nada complejo, para lo que sería el funcionamiento o el manejo de la interfaz de AutoCAD. Bien, aquí lo que nuestro colega Brian nos había preguntado es que cómo nosotros deberíamos configurar con respecto a las unidades del desarrollo de nuestros proyectos, que es una de las partes más importantes que nosotros debemos establecer aquí o configurar antes de iniciar cualquier tipo de proyecto. Bien, para configurar las unidades, nosotros vamos a presionar aquí un clic en el logo de AutoCAD. Vamos aquí sobre ayudas del dibujo, presionamos un clic y vamos aquí sobre unidades. Presionamos nuevamente un clic. Aquí lo que abre es una ventana de las unidades de dibujo en las cuales vamos a empezar a desarrollar nuestros proyectos. Bien, aquí lo que nosotros vamos a modificar es lo siguiente. Con respecto a longitud y ángulo, siempre nosotros vamos a modificar el tipo en decimales. Longitud decimales y ángulo en grados decimales. Ahora, en precisión, nosotros vamos a desplegar esta pestaña y vamos a especificar aquí en 2 decimales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando un proyecto de precisión, que en este caso es sobre el software AutoCAD, siempre vamos a trabajar, por ejemplo, 1.50 metros, 2.30 metros, 10.25 metros, etc. Entonces, obviamente nosotros estamos estableciendo aquí el criterio de la máxima precisión posible dentro de nuestros dibujos. Bien, ahora, dentro de las unidades de escala, nosotros vamos a desplegar esta pestaña y vamos a incluir aquí la opción de metros. ¿Por qué en metros? Porque la normativa internacional, la normativa inclusive ecuatoriana, establece que cualquier tipo de proyecto que nosotros estemos desarrollando, sea de arquitectura, ingeniería, diseño industrial, diseño mecánico, etcétera, siempre nosotros vamos a trabajar sobre metros. Porque obviamente aquí nos favorece o nos da la facilidad de, por ejemplo, si nosotros queremos llevar nuestro proyecto o presentar en algún otro país, en alguna otra institución, obviamente ya consideramos que este elemento o este criterio de dibujo
está establecido acerca de las unidades de escala a modo internacional. Entonces, ojo, esto de aquí es lo que establece directamente la normativa nacional o la normativa INEC. Entonces, ojo, siempre debemos configurar estos elementos antes de iniciar cualquier tipo de proyecto. Entonces, ojo, una vez que nosotros ya configuramos estos elementos, ahora sí ya podemos empezar a trabajar sobre cualquier dibujo. Ojo, aquí más bien lo que quiero mostrarles es un aspecto, es un poco secundario, pero tal vez ustedes consideren necesario o no, que se lo conoce como la apariencia del programa. Bien, en este caso lo que nosotros estamos viendo aquí es que todos los colores de las ventanas de dibujo, el área de dibujo, los grupos de herramientas, tienen como esta especie de tema oscuro. Entonces, por ejemplo, si yo presiono un clic sobre el logo de AutoCAD, voy acá sobre la cinta de opciones. Aquí únicamente, ojo, solamente vamos a modificar el aspecto visual. Vamos a ir sobre lo que son elementos de ventana, tema de color, y aquí yo puedo desplegar la opción y activar, en este caso, el tema claro. Presionamos aquí un clic, vamos en la parte inferior en aplicar y aceptar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha modificado el tema de color, pero solamente el grupo de herramientas, fichas de herramientas, barras de estado y el área de dibujo como tal sigue manteniéndose en el mismo color. Si yo quiero tal vez modificar el color del área de dibujo, debo hacer el siguiente procedimiento. Ir sobre el logo de AutoCAD, voy nuevamente en opciones y aquí voy a ir en la parte inferior en donde dice colores y presiono un clic. Bien, identifico en contexto espacio del modelo en 2D, elemento de interfaz fondo uniforme y en color yo cambio aquí al color blanco. Presiono un clic en aplicar y cerrar, aplicar y aceptar. Entonces, ahora sí ya estamos viendo que todo el tema de color del programa AutoCAD se establece aquí en este color completamente blanco. Entonces, yo normalmente no suelo tener activas estas opciones porque a veces cuando pasamos muchas horas dentro de la computadora sí llega a cansar la vista, ¿no? Entonces, si ustedes consideran que este tema de color tal vez les conviene o les gusta, pueden activarlo. Pero, por ejemplo, si una vez que ya activaron, quieren volver al valor original, van a hacer lo siguiente. Presionan sobre el logo de AutoCAD, presionan un clic en opciones. Dentro del tema de color, presionamos aquí en oscuro. Ahora, en colores, vamos a presionar un clic en restituir todos los contextos. Presionamos un clic en restituir, vamos en aplicar y cerrar, aplicar y aceptar. Bien, como vemos, de esta forma hemos regresado a los valores por defecto que tiene AutoCAD. Ahora, otra configuración que nosotros podemos modificar es con respecto a la proporción del tamaño del cursor que nosotros tenemos aquí, que lo hacemos a través de la siguiente forma. Presionamos un clic aquí en el logo de AutoCAD, vamos sobre opciones. Aquí lo que nosotros vamos a ir es sobre visual en tamaño del puntero en cruz. Por ejemplo, por defecto suele estar un tamaño en 5, pero tal vez yo quiero modificarlo aquí a un tamaño en 18. Por ejemplo, desplazo esta barra de aquí a través con mi cursor, presiono clic en aplicar y aceptar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha modificado la proporción del cursor a través de lo que es el área de dibujo. Obviamente, si yo acerco o alejo, la proporción de este cursor todavía sigue manteniéndose. Ojo, yo a veces hago esta recomendación de que a veces el tamaño del cursor suele un poco molestar en lo que sería el desarrollo de nuestros proyectos, porque a veces nosotros tenemos varias líneas sobre las cuales estamos trabajando. Entonces, si ustedes pueden ir probando, inclusive aquí, qué tamaño de cursor tal vez ustedes eh, se les haga práctico, se les haga fácil, sobre todo la visualización de cada uno de estos elementos y pueden ir probando. Pero yo usualmente siempre tengo establecido aquí el valor en 5 unidades. Entonces, como digo, aquí es un poco ir probando, ¿no? Y al momento de desarrollar la práctica dentro de lo que es el manejo de la interfaz de AutoCAD, ustedes ya irán probando cada uno de estos elementos de configuración con respecto al tema visual. Bien, como digo, esto es todo lo necesario que nosotros necesitamos conocer para ya empezar a desarrollar cualquier tipo de proyecto. Bien, algo que me había hecho falta mencionarles es, por ejemplo, cómo yo sé que
qué requisitos tengo instalado en mi computadora para ver si mi computadora es compatible para lo que sería el trabajo en AutoCAD o tal vez yo necesito modificar algún componente o cualquier tipo de criterio. Por ejemplo, hay dos formas en las cuales yo puedo ver qué tipo de componentes tengo en mi computadora, que es lo siguiente. Voy al explorador de archivos, voy sobre este equipo y aquí yo presiono clic derecho, propiedades. Aquí lo que nosotros podemos ver es, por ejemplo, qué tipo de procesador tiene mi computadora, que dice Intel Core i7 de 10ª generación de 2.90 GHz. Entonces, como habíamos visto dentro de los requisitos, ¿cuál es lo recomendado? Que era entre 2.5 y 2.9. Entonces, estamos viendo que estamos dentro de lo correcto. Bien, ahora, por ejemplo, aquí me dice que yo tengo una memoria RAM de 16 gigas, entonces, como mínimo, ¿qué es lo que me solicitaba Autodesk? Mínimo 8. Entonces, yo tengo 16, entonces, inclusive estoy superando el tipo de componente que tengo en mi computadora. Inclusive, qué tipo de versión de sistema operativo tengo instalado, que en este caso es la versión Windows 11. Bien, pero si nosotros queremos conocer a fondo, a detalle, qué componentes tiene mi computadora, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Dentro del cuadro de búsqueda o en esta lupa que nosotros solemos tener en la parte inferior, vamos a escribir aquí ejecutar, presionamos Enter. Aquí dentro de esta ventana vamos a escribir el siguiente comando, que es DXDIAG. Inclusive esto mismo les voy a copiar, les voy a pegar aquí en el chat para que ustedes puedan visualizar. Bien, presionamos un clic en aceptar y aquí lo que se va a abrir es una ventana o herramienta de diagnóstico en lo que él establece a detalle qué es lo que nosotros tenemos en esta computadora. Bien, por ejemplo, el sistema operativo, qué procesador tenemos, qué memoria RAM exacta tenemos, inclusive qué tipo de fabricante o qué tipo de marca nosotros tenemos en la placa madre. En este caso es una placa madre de la marca Asus, que independientemente de qué computador ustedes tal vez tengan o vayan a adquirir en algún momento, la marca Asus yo recomiendo que es bastante eh, útil, inclusive buena con respecto a lo que es el trabajo de proyectos bastante pesados. Bien, pero lo que sí nos interesa, por ejemplo, aquí dentro de la opción de pantalla, nosotros podemos ver aquí qué tipo de tarjeta gráfica nosotros tenemos instalada. Por ejemplo, en este caso yo tengo una tarjeta 2060 Super de 8 gigas de video. Entonces, como digo, esto ustedes más bien van a hacer la prueba, van a utilizar en sus computadoras y ver qué tipo de componentes tienen. Entonces, en ese caso, tal vez podrían optar con instalar la versión de AutoCAD, tal vez modificar algún tipo de componente en base a las recomendaciones que les habían dicho anteriormente. Bien, ojo, todos ustedes se preguntarán cuál es el método que nosotros establecíamos como instituto para lo que sería adquirir el programa de AutoCAD. Bien, ojo. Dentro del Instituto Espinosa de los Monteros, damos a conocer a cada uno de ustedes lo que se conoce como el plan de certificación. Ojo, ¿qué es lo que incluye este plan de certificación? Incluye un certificado por aprobación por parte del Instituto Espinosa de los Monteros que cuenta con el respaldo del Ministerio del Trabajo. Este certificado tiene una validez como tal por 40 horas académicas. Estos certificados inclusive son válidos para lo que sería la presentación a un concurso de méritos de oposición, una categorización, recategorización de docentes y ascensos profesionales. Como les digo, estos certificados, al tener un respaldo del Ministerio del Trabajo, tienen una validez mucho más alta de cualquier otro tipo de certificado. Bien, ojo, recuerden que el plan de certificación consta como tal de este certificado que hemos mencionado en este momento. Además de esto, ustedes van a tener acceso a la plataforma virtual de aprendizaje, en lo cual van a encontrar lo siguiente. Aquí ustedes van a encontrar el software AutoCAD en la versión español con la licencia ilimitada. Más de 30 videos explicativos con respecto a las herramientas de AutoCAD, más de 1000 bloques en formato AutoCAD, ejercicios prácticos y plantillas, las clases grabadas de los 5 días de capacitación y obviamente el certificado de aprobación de 40 horas respaldado por el Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes adquieren el plan de certificación, en este caso, permítanme un momento,
van a poder acceder en esta plataforma en la cual, una vez que tengan el usuario y contraseña, van a poder visualizar todos los contenidos con respecto a la plataforma. ¿Qué contenidos existen en esta plataforma? Todas las clases grabadas, en este caso todo lo que sería los archivos necesarios para descargar e instalar el programa. Inclusive hay un video tutorial de cómo ustedes pueden instalar el programa. En el caso de que tengan alguna dificultad para descargar e instalar el programa, pueden solicitar soporte directo al Instituto Espinosa de los Monteros para ayudarles con la instalación. Inclusive aquí, como les digo, hay contenido con respecto a videos puntuales de cada uno de los comandos, herramientas que vamos a visualizar, ejercicios prácticos, bloques en AutoCAD, inclusive plantillas ya listas para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Bien. Además, adicional a esto, lo que ustedes también pueden adquirir con respecto al plan de certificación es el acceso gratuito a la capacitación en interpretación de planos de arquitectura, que lo vamos a ver del día 13 al 19 de diciembre. Ojo, todo esto es el contenido que ustedes pueden adquirir al momento de cancelar el plan de certificación por un valor único. Ojo, es un valor único, ustedes no tienen que cancelar ningún otro valor de $25. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿hasta cuándo yo puedo cancelar este plan de certificación? Si bien es cierto, ustedes pueden cancelarlo hasta el último día de capacitación, que es el día martes 5 de diciembre, pero ojo, para que ustedes puedan acceder e inclusive garantizar un cupo a lo que sería el curso de interpretación de planos, ustedes pueden cancelarlo a lo que sería este día viernes 1 de diciembre. ¿Por qué les menciono esto? Porque hacer un curso que está avalado directamente por el Ministerio del Trabajo, se establece en este caso un plazo máximo de lo que sería el día viernes 1 de diciembre. Entonces, ojo, repito nuevamente, si ustedes quieren acceder y garantizar un cupo al siguiente curso, que es de interpretación de planos de arquitectura, pueden cancelarlo hasta este día viernes 1 de diciembre. Pero si ustedes tal vez quieren adquirir igualmente el certificado, el acceso a la plataforma virtual, pueden cancelarlo hasta el día martes 5 de diciembre. Entonces, ojo, yo sí les aconsejo bastante, ¿no? Porque a veces este curso de interpretación de planos, hacer cupos limitados, inclusive la nómina se carga directo al Ministerio del Trabajo, sí suele ser bastante estricto aquí el tema de lo que es la carga de información a la plataforma del ministerio por esta condicionante, ¿no? Porque obviamente son cupos limitados. Entonces yo les aconsejo que puedan adquirir esta certificación hasta el día viernes. Bien, inclusive, ojo, toda esta información se les va a enviar a cada uno de sus números personales, inclusive al grupo de AutoCAD que nosotros tenemos en AutoCAD, en el cual, ojo, una vez que ustedes adquieran como tal los números en los cuales pueden hacer el depósito, tienen que enviar el comprobante al número del instituto. Aquí un asesor se va a comunicar con ustedes para brindarles el soporte en lo que sería, obviamente, el tema de la información que tienen que subir, ¿no? Obviamente su nombre, sus apellidos, ¿para qué? Para brindarles el acceso, el usuario y contraseña a la plataforma de aprendizaje y obviamente a lo que sería los certificados. Entonces, ojo, inclusive los certificados se los entregan en 3 días laborables una vez que hayamos finalizado la capacitación. Bien, pero ojo, recuerden que tienen que enviar el comprobante al número del instituto, porque a veces me envían a mi número personal. Realmente yo no soy la persona que manejo este tipo de información, este tipo de proceso, entonces tienen que enviar al comprobante al número del instituto. Ojo, el número del instituto está para las personas que tal vez no lo tengan en el grupo de WhatsApp. Bien, a ver, por aquí me hacen unas preguntas. Dice, si solo necesito este curso, ¿hasta qué día podría cancelar? Ojo, todas las personas que tal vez no quieran adquirir como tal, asegurar un cupo al curso de capacitación, en este caso interpretación de planos de arquitectura, que yo les recomiendo, ¿no? Realmente, si no quieren acceder o quieren, o más bien no creen ustedes que necesitan, yo sí les recomiendo que cancelen como tal ese valor para poder acceder, ¿no? Inclusive recuerden que ustedes también van a tener la posibilidad de acceder a estos días de capacitación
en el mismo horario, en los cuales es un plus adicional, ¿no? Porque inclusive este curso de interpretación de planos también consta con un certificado. Entonces, si ustedes pueden adquirir dos cursos por el valor de uno, entonces directamente ustedes podrían hacerlo. Pero ojo, para acceder a este curso de interpretación de planos, ustedes pueden cancelar hasta el día viernes, hasta el día viernes 1 de diciembre. Pero si ustedes tal vez no quieren adquirir, o sea, tal vez se tomar la decisión de que no quieren adquirir, pueden adquirirlo hasta el último día de capacitación, que sería el día martes 5 de diciembre. Bien. A ver, por aquí está alguien está rayando. Listo, me dice. Buenas noches, ¿cómo debería ser para obtener el plan de certificación? Listo. Como les había mencionado, todas las personas que estén interesadas en adquirir este plan de certificación, recuerden que tienen que hacer el pago a estos números que les estoy dejando en pantalla para poder, obviamente, realizar el pago. Una vez que ustedes realizan el pago, van a enviar el comprobante, el número del instituto, para que les ayuden como tal en su registro. Entonces, obviamente, inclusive esta información ya se les va a subir cada uno de los grupos que tenemos aquí en AutoCAD para que puedan ver el proceso a detalle. Bien, a ver, por acá me preguntan, el curso de AutoCAD vamos a ver en 2D y en 3D. Bien, como les había mencionado al inicio de esta capacitación, todo el contenido de este curso, al estar avalado y registrado como tal dentro del Ministerio del Trabajo, todo el temario que nosotros estamos viendo aquí, para obviamente los certificados, son con respecto al desarrollo de proyectos en 2 dimensiones. Entonces aquí, que es lo que nosotros vamos a ver, todos los contenidos que estamos visualizando en pantalla y lo que habíamos mencionado al inicio de esta capacitación. Bien, inclusive, ojo, aquí yo les voy a hacer una recomendación también, ¿no? Ustedes tal vez en algún momento hablaron o escucharon más bien sobre lo que es el dibujo en 3 dimensiones de AutoCAD, pero yo personalmente les digo, si nosotros queremos desarrollar proyectos en 3 dimensiones, la verdad es que el programa en AutoCAD tiene herramientas bastante, ¿cómo se podría decir? Bastante básicas. Entonces, si nosotros queremos tener una calidad bastante alta, llegar a imprimir inclusive nuestros proyectos en 3 dimensiones en una máquina de impresión en 3D o tal vez realizar algún render recorrido virtual, yo les sugiero, inclusive esto es una recomendación personal, inclusive profesional, que utilicemos algún otro programa en el cual podemos desarrollar, ojo, solamente el desarrollo de proyectos en 3 dimensiones. Todo lo que sería en 2 dimensiones, yo siempre lo desarrollo, inclusive todos los proyectos que se presentan a nivel nacional, en los municipios, en los colegios de arquitectos e ingenieros, siempre se los presentan en formato AutoCAD. Entonces, como digo, aquí se va a indicar cada uno de los procedimientos, inclusive en el curso de interpretación de planos, vamos a ver todo el procedimiento con respecto a lo que sería la presentación de proyectos, obviamente en lo que sería en AutoCAD. Como digo, es una herramienta que se establece a nivel nacional para la presentación, no solamente de planos arquitectónicos, sino de ingeniería civil, de levantamientos, de topográficos, replanteos, etcétera. Bien, por aquí nos preguntan, ¿cuál es el título del certificado en sí? Bien, ojo, recuerden que el título, o más bien el certificado que se entrega, es en este caso sobre AutoCAD. El certificado, en este caso de este curso, es de AutoCAD por 40 horas. Bien, aquí Tecla es un buen programa para 3D. Realmente no he escuchado acerca de este programa. Ya voy a revisar un poco de lo que sería el manejo en 3 dimensiones, pero inclusive yo suelo utilizar el programa SketchUp para el manejo en 3 dimensiones. Pero como digo, esto solamente para el 3D. Pero para desarrollar proyectos de cualquier tipo de índole a nivel profesional, el programa que por excelencia yo utilizo siempre en este caso es AutoCAD. Inclusive en estos días de capacitación vamos a ver todo el uso, todos los programas, más bien todo el funcionamiento del programa para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Bien, sí, correcto. SketchUp es el programa que por defecto a veces utilizamos para el desarrollo de proyectos en 3D. Bien, no sé si es que tienen alguna pregunta con respecto a lo que he mencionado en este momento, alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy. Yo tengo una pregunta. Sí, claro, dígame.
A ver. Yo ya tengo instalado el AutoCAD por lo que soy estudiante, entonces tengo la licencia de estudiante. ¿Igual me sirve? Sí, como les había mencionado con respecto a la versión estudiantil, existe un problema que yo le considero bastante problemático realmente, eh, que es cuando nosotros tenemos la versión estudiantil, a veces, por ejemplo, en la versión desde la 2018 hasta la 2022, si más no recuerdo, daban la posibilidad de que se tenga solamente por 2 años la licencia. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando se acababa el tiempo de la licencia, AutoCAD obligaba a que se compre esa licencia que es bastante costosa. Inclusive, en los últimos años, a partir de la versión 2022 en adelante, realmente el proceso es bastante complejo. ¿Por qué? Porque si ya nosotros ingresamos una vez la carga de información con respecto a que somos estudiantes, no nos va a permitir cargar nuevamente o renovar la licencia. Entonces, obviamente, ese es el inconveniente que tal vez usted va a tener en algún momento cuando se le termine la licencia. Entonces, si usted tal vez quiere en este caso adquirir el plan de certificación, el programa que se les brinda a cada uno de ustedes, realmente la licencia es ilimitada. O sea, realmente ustedes pueden tener el programa por varios años. Inclusive yo aquí el programa tengo, inclusive desde que era estudiante, ya más de 6 años realmente tengo aquí el programa en la computadora y nunca he tenido ningún inconveniente. Entonces, ojo, esa sería más bien la recomendación. Bien, a ver. Por aquí me dice, ¿puedo sacar el certificado todavía estando en el colegio? No sé si se refiere más bien a lo que sería... sí, ok, listo. El certificado con respecto a lo que sería aquí esta capacitación es válido para, en este caso, si usted está en el colegio, en la universidad, o tal vez si no está estudiando, tal vez es eh, cualquier tipo de categoría, no necesariamente que seamos estudiantes, pueden ustedes adquirir como tal el certificado. ¿Por qué? Porque al tener la validez del ministerio, obviamente nosotros podemos establecer o adjuntar a nuestra hoja de vida. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener desde ya 40 horas de capacitación. Inclusive si ustedes quieren obtener un certificado de algún otro curso, y luego también van a ir sumando que estas horas de capacitación realmente son importantes al momento de presentarnos inclusive a un concurso de méritos, porque aquí como mínimo suelen establecer que tengamos 40 horas de capacitación, que en este caso y en AutoCAD ya estamos cumpliendo con lo mínimo que serían estas horas. Bien, ojo, sí, todas las clases que nosotros vamos a ver en estos días de capacitación son completamente gratuitas. Ustedes pueden acceder a los 5 días de capacitación sin tener ningún costo adicional. Solamente el plan de certificación es para todas las personas que quieran adquirir lo que habíamos mencionado. El certificado, el acceso a la plataforma en donde van a ver inclusive lo que son las grabaciones de las clases, etcétera, y obviamente tal vez poder adquirir un cupo a lo que sería el curso de interpretación de planos. Pero ojo, todos ustedes van a poder acceder a estos 5 días de capacitación. Bien, a ver, por aquí me dicen, en el caso de que me inscriba el día de mañana, ¿me faciliten la licencia de AutoCAD para seguir en el curso de programa? Sí, como les digo, una vez que ustedes ya cancelan el plan de certificación, ya van a tener obviamente el acceso a lo que sería la plataforma de aprendizaje. Inclusive, ojo, ustedes van a poder acceder a esta plataforma de aprendizaje una vez que realizan el pago por un año. Obviamente ustedes en el transcurso de un año pueden seguir nuevamente visualizando. Si quieren descargar el programa e instalar en las computadoras que ustedes deseen, no hay ningún inconveniente, porque esta es la facilidad que da como tal esta versión de AutoCAD. Bien, a ver, listo. Dice, si es que puedo repetir nuevamente lo del plan de certificación, listo. A ver, recuerden que para acceder o adquirir el plan de certificación, ustedes tienen que realizar el pago por $25 a los números que les estoy dejando en pantalla. Una vez que ustedes realizan el pago, tienen que enviar el comprobante al número del instituto en el cual un asesor se va a comunicar con ustedes para brindarles todo el soporte de lo que sería brindarles el acceso al aula virtual y registrar sus datos para lo que serían los certificados. Como digo, ojo, inclusive esta información se les va a enviar al grupo de WhatsApp en el cual ustedes pueden revisar con más detenimiento con más tranquilidad en el caso de que ya quieran realizar el pago para el plan de certificación.
Listo. A ver, por aquí me preguntan. Si tengo instalado el AutoCAD con licencia estudiantil, ¿habrá algún problema si lo desinstalo para obtenerlo de forma ilimitada? La verdad, no. O sea, más bien aquí el problema, más bien la facilidad, es que yo sí les recomiendo. Si ustedes ya tienen, por ejemplo, una versión estudiantil, pero en este caso, si es la versión 2021, obligadamente tienen que desinstalar ese programa para volver a instalar aquí lo que sería los instaladores que les vamos a brindar a través del instituto. Si usted tal vez tiene una versión 2020 hacia abajo o 2022 en adelante, no es necesario que lo desinstale esa versión, porque obviamente no es la versión compatible con lo que nosotros estamos brindando aquí. Entonces, ojo, solamente si tiene la versión 2021, sí tiene que desinstalar y instalar la versión que nosotros le estamos brindando. Bien, no sé si es que tienen alguna otra pregunta. Recuerden, pueden activar su micrófono o escribirla directamente en el chat. Y igualmente para finalizar lo que sería esta primera clase. Ojo, solamente esta primera clase nosotros iniciamos 10 minutos tarde, porque realmente las siguientes clases nosotros vamos a iniciar máximo 5 minutos después de la hora programada, que es en las 6 de la tarde. Y como digo, aquí la capacitación, en este caso todos los temas que vamos a hablar, siempre van a ser a detalle en lo que serían las horas de capacitación de 6 a 8 de la tarde, bien, de la noche más bien. Listo. Bien, voy a esperar un minutito en caso de que estén escribiendo alguna pregunta ya para ir finalizando lo que sería esta primera clase. Buenas noches con todos. Quería hacerles una pregunta. Verá, tengo Y claro, claro, mi estimado. sí, ¿cómo está? Verá, tengo el AutoCAD 2024, el normal, pero también quiero, por lo que es en mi trabajo, quiero instalar el AutoCAD, pero el eléctrico. No tendría que descargar el uno para cargar el otro, sí puedo descargar todos dos, porque es del 2024 el normal, pero también Sí, la quisiera el verdad, eléctrico. sí, la verdad, usted puede descargar cualquier tipo de versión, cualquier tipo de AutoCAD eh, eh, a la misma vez. O sea, realmente no va a tener ningún inconveniente, a menos de que sean, por ejemplo, en este caso, ¿no? La versión de AutoCAD, por ejemplo, 2024. Y usted tenga la versión estudiantil y tal vez quiera descargarse una versión con la activación de la licencia ilimitada. Entonces, en ese caso sí hay que desinstalar. Pero en este caso usted no tiene que desinstalar nada, o sea, realmente usted puede activar cualquier tipo de complemento, lo que sería el AutoCAD Electric, el AutoCAD, en este caso el Civil AutoCAD, cada uno de estos complementos que tiene la extensión aquí de AutoCAD, entonces no lo desinstale, manténgalo ahí todavía dentro de lo que sería esta versión que usted tiene. Entonces yo le digo, dígale al David, a la Carolina. Bien, a ver, listo. Bien, ok. Listo. Para todos, recuerden que este es el método en el cual ustedes pueden adquirir este plan de certificación. Ojo, recuerden que esto no les impide, obviamente, acceder a cada una de estas clases que nosotros vamos a ver. Igualmente, cualquier tipo de duda que ustedes tengan, pueden consultarlo directamente al número del instituto, en el cual les van a brindar todo el soporte, toda la información que ustedes necesiten. Si ustedes tienen tal vez aún alguna pregunta, por ejemplo, ustedes me preguntan y me dicen, Arki, ¿qué tipo de computadora tal vez me sugiere comprar o tal vez qué componente yo deseo modificar? O alguna pregunta en general, sea profesional o cualquier pregunta, ustedes pueden hacerlo a mi número personal que está dentro del grupo de WhatsApp. Pero ojo, solamente para este tipo de preguntas. Si ustedes quieren algo sobre información de los certificados, etcétera, pueden escribirlo directamente al número del instituto. Bien, a ver, por aquí me hacen una pregunta. Una vez que he hecho el pago, el certificado, ¿en cuánto tiempo es los accesos a la plataforma? Listo, los accesos una vez que ustedes realizan el pago, se los hace máximo en 24 horas, máximo en 24 horas. Entonces, obviamente, estos plazos son, como digo, plazos máximos, pero obviamente ustedes pueden solicitar soporte al instituto y obviamente les van a brindar lo más pronto cada uno de los accesos para que obviamente puedan acceder a cada uno de los contenidos que hay en la plataforma virtual.
Bien, obviamente, ¿no? Mientras más tiempo cancelemos, vamos a tener mayor apertura de lo que sería todo el contenido de esta plataforma. Bien, listo. Eso sería todo con respecto al día de hoy. Recuerden escribir como tal a los números en el caso de que tengan un número, alguna inquietud. Y recuerden más bien, permítanme por aquí la visualización. Listo, ya. Ok. Listo, eso sería todo con respecto al día de hoy. Que tengan ustedes, a todos ustedes una buena noche y nos veríamos el día de mañana con una nueva clase de lo que sería, en este caso, el software AutoCAD. Recording.